que el propio gobernador Juan Schiaretti, el intendente, han definido como el peor momento de la pandemia. Ayer hubo un récord absoluto de casos en el país, no solo de contagios, sino de fallecimientos. Es una realidad que nos somete, que nos preocupa, que nos hace transitar en esta situación donde tenemos cada vez más casos y también más preocupación. Estamos en línea con el doctor Marcelo Ferrario, integrante del COE, titular de Salud Municipal. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. Buenos días, doctor. Doctor, lo señalaban desde la provincia, el propio municipio, estamos en el peor momento, en la situación que se preveía podía llegar a ocurrir de este incremento en el número de casos. Pero ¿cuál es la realidad que se vive desde la mirada de los expertos? ¿Es posible controlar esta situación en las condiciones en las que hoy vivimos esta nueva normalidad, cuando vemos que se multiplican cada día el número de contagios? Bueno, en principio lo que estamos viviendo es lo esperable. Ya lo ha venido anunciando no solamente el gobernador y el mismo intendente, sino los grupos de epidemiólogos que integran el COE y que también asesoran al gobernador. Lo que nosotros estamos haciendo justamente es trabajando para que las condiciones de las actividades que se han flexibilizado se siguen manteniendo. De hecho, las flexibilizaciones que se están dando están totalmente en concordancia con lo que el COE viene autorizando. Y en esta nueva normalidad, como bien mencionaste, Pablo, es como debemos cada vez más cumplir con los protocolos. Y lo que hemos visto con este número de aumento de casos, que ayer la misma doctora Barbás mencionaba que prácticamente un 80% tiene relación con contactos estrechos, o sea, que los nuevos casos son contagios de otros positivos anunciados con anterioridad. En Río Cuarto no escapa y nosotros, me atrevería a decir, por la trazabilidad que venimos haciendo, que todavía es mucho mayor ese porcentaje. O sea que de los nuevos casos que vienen apareciendo, más del 85% tienen una relación directa con contactos directos con casos positivos. Con lo cual, también en el análisis que hacías al iniciar la nota, donde hay ciudades que se han visto que un caso positivo ha tenido contacto con más de 60, 70 y 100 personas. Y cuando empezó el brote en la ciudad de Córdoba capital, recuerdo que nuestro gobernador, en una de sus exposiciones, muy molesto, enojado, notaba esto, porque eso lleva a que todo lo que venimos pidiendo de la responsabilidad social, hoy no permitía las reuniones familiares, tampoco nunca en la provincia las reuniones sociales, no se cumple así. Doctor, o sea que hasta el momento se puede definir bien la trazabilidad de los casos, no hay circulación comunitaria en Río Cuarto, ni en la región. Mire, la circulación comunitaria, como ya lo expliqué con anterioridad, no la va a determinar ni la ciudad ni la provincia, eso lo determina el Ministerio de Salud de la Nación en función de los informes epidemiológicos que nosotros vamos elevando al Ministerio de Salud de la provincia y este lo hace al Ministerio de Salud de la Nación. Lo cierto es que toda la provincia de Córdoba está en etapa de distanciamiento social, no estamos en aislamiento. Claro. Motivo por el cual el COE ha podido ir analizando los distintos protocolos de las actividades que se iban flexibilizando y hoy en Río Cuarto prácticamente más del 95% de las actividades productivas, laborales, industriales y comerciales están habilitadas. Doctor, hay mucha preocupación entre aquellos pacientes que han dado positivo o que sospechan que han dado positivo porque señalan que hay fuerte demora en el resultado de los hisopados y que además ante la eventualidad o bien cuando ya tienen confirmado el caso no se les ha realizado el hisopado a los contactos estrechos, por ejemplo la familia. ¿Hay un desborde en el laboratorio central? ¿No se puede hisopar a todos en este contexto? No, en realidad sí estamos hisopando a todos, pero en función de un protocolo que tiene que ver con criterios epidemiológicos. Acá lo principal hoy, cuando se detecta al positivo,
es el aislamiento. Y de sus contactos estrechos lo mismo. No hay una urgencia, salvo en los casos que están dentro de los grupos de riesgo, de hacer un hisopado. De hecho, va a ocurrir que va a haber gente que se le va a hisopar en los contactos estrechos que sean asintomáticos, tal vez hasta 7 y 10 días después de ocurrido el contacto y de saber que esa persona es positiva. Nosotros hoy en la Escuela Libero Pierini estamos haciendo aproximadamente 300 hisopados por día y más de 400 test rápidos solamente en la Escuela Libero Pierini. En el Centro de Salud de Calle Cabrera estamos en un promedio de 70, 80 hisopados diarios, con lo cual hemos aumentado significativamente el número, y no hay que olvidar que el Laboratorio Central no solo recibe los hisopados de Río Cuarto, sino, como lo he dicho en otras oportunidades, de toda la provincia, y uno va en función del envío de esos hisopados con una calificación que tiene que ver con la urgencia para obtener esos resultados. Hoy para nosotros, y como ha sido desde un principio, los grupos de riesgo son la prioridad, y dentro de ellos también los grupos de riesgo esenciales, como son el personal de salud y el personal de seguridad. Esos son los resultados que tienen prioridad para salir rápido por cuestiones obvias. Con respecto al resto de los hisopados, están teniendo una demora de 72, 96 horas, y como bien dije, los contactos estrechos de esas personas positivas pueden tener alguna demora mayor. Incluso los protocolos de alta han cambiado con respecto a aquellas personas que no son personal esencial de riesgo, como es el personal de salud principalmente, que sí o sí tiene que tener para su alta 2 hisopados negativos. Los otros grupos tienen otro criterio de alta, que es el mismo que se aplica en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y que se ha tomado para toda la provincia de Córdoba. Doctor, en relación a esto que usted mismo señala, ¿la demora en conocer el resultado de los hisopados no complica el control del brote en ese grupo, en esa familia, en ese contexto, en ese barrio? Y además quería consultarle, ¿no se ha llegado demasiado tarde en el convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto? A la primera pregunta, en principio no, porque usted lo primero que tiene que hacer es el aislamiento. Y sí se complicaría si usted no respeta el aislamiento que le están indicando los profesionales que se comunican con los contactos estrechos del positivo y con el mismo positivo. Entonces, ahí también hay parte de responsabilidad social. Si usted tiene que realizar un aislamiento domiciliario de 14 días o de 10 en función de cuándo haya sido el último contacto con quien dio positivo y no lo cumple, ahí podemos estar complicando la situación. Mientras usted lo esté cumpliendo, es una de las formas de ir controlándolo en comunidades como puede ser un grupo familiar o un grupo de amigos que hemos detectado dentro de los contactos estrechos. Y con respecto a lo de la universidad, hay un montón de cosas que vienen por detrás. No es tan sencillo como a veces parece o se dice, es la firma solamente de un convenio. Acá hubo que elaborar toda una estrategia de trabajo. Nosotros venimos hablando con la universidad hace tal vez más de un mes y donde también hubo que llegar a acuerdos, porque la detección del virus, la amplificación, tiene 2 etapas. Una que es la extracción y después el tratamiento de ese hisopado, donde hay que inactivar al virus. Hasta ese momento el virus activo puede contagiar a quien manipula la muestra. Y en ese sentido no terminábamos de acordar con la universidad. La universidad aceptó hacer la amplificación, que es cuando ya se recibe el virus inactivado, y todo el proceso de inactivación del virus se va a hacer en el hospital. Y después tiene un proceso también de capacitación por parte del personal que va a hacer la amplificación de la lectura del virus. Esa capacitación la está dictando el Laboratorio Central y otra de las condiciones que hubo en su momento fue que la universidad nos pidió que ellos fueran los redactores iniciales de este convenio. Y ese convenio nosotros recién lo recibimos el lunes de la semana pasada.
y fue enviado a la ciudad de Córdoba para ser analizado y en menos de 72 horas regresó y, como ustedes saben, fue firmado por el ministro y el rector este día martes próximo pasado. Doctor, en las últimas horas hubo que cerrar las puertas de algunos organismos como ANSES, como tribunales, EMOS, también de sucursales de supermercado. ¿Cómo es el protocolo en estos lugares donde concurre tanta gente día a día? ¿Cómo es el protocolo que se sigue una vez que hay un caso positivo? Con respecto a los protocolos de bioseguridad, todos estos lugares los cumplen muy bien. Los casos, acá hay dos situaciones diferentes. En el ANSES hay casos sospechosos en supermercados y otras áreas administrativas o comercios. Tuvimos casos confirmados, pero solamente un solo empleado, por lo menos hasta el día de ayer, era el positivo. Y no se había contagiado dentro del ámbito laboral, sino que había sido fuera en estas reuniones sociales o familiares que venimos pidiendo que se tome más responsabilidad al momento de no realizarlas. Con respecto a algunas de las medidas que se han tomado, tienen que ver con higiene del lugar en los lugares donde se ha confirmado el caso positivo y en algunos casos en 24 a más tardar 48 horas ya estaban en las actividades normales, debido a que en la trazabilidad los contactos laborales con el positivo habían cumplido con los protocolos de bioseguridad que están destinados a cada sector en particular. Y con respecto a algunos otros que fueron más que nada preventivos, a veces tiene que ver con situaciones del mismo gremio, de la entidad, que nos pide que les demos un tiempo y se consensúa, y en ese sentido es que a veces en algunos sectores durante 24 o 48 horas no hubo actividad. Ese fue el caso, por ejemplo, del frigorífico, donde uno de sus empleados dio positivo y el gremio, bueno, habló con las autoridades sanitarias, pidió tomar 24, después otras 24 horas más. Coincidimos en testear a todo el personal del frigorífico y no tuvimos un solo caso positivo por contacto con el empleado que sí había dado positivo. Hubo en ese momento 3 testeos rápidos que fueron débiles sospechosos. Esas personas se las aisló por 72 horas hasta que se obtuvo el resultado de sus hisopados, y los cuales fueron negativos y también volvieron a la actividad laboral normal. Doctor, le quiero hacer esta última consulta. Hoy el sistema público y privado, ¿en qué condiciones está para enfrentar este momento del crecimiento de la pandemia, fundamentalmente lo que refiere a camas con respiradores? Bueno, nosotros con camas con respiradores estamos un poquito más abajo que el porcentaje que da la provincia para el global. Eso no quita de que no haya otras patologías que no tienen que ver con el COVID y que estén usando respiradores. Yo lo he dicho en varias oportunidades que tanto el sector público como el sector privado está trabajando con pacientes COVID y no COVID, y cuando nosotros apelamos a estas medidas del aislamiento social y sobre todo en las personas jóvenes o en la mayoría de los casos de COVID positivo, el 80% va a ser asintomático, va a tener síntomas muy leves, y lo que nos preocupa de ese otro 20% que sí va a tener síntomas y que probablemente necesite de una internación, ya sea en una cama común o en terapia intensiva, son aquellas personas de riesgo, mayores de edad o con enfermedades concomitantes, que si tienen la necesidad de un respirador, ese respirador generalmente tiene un promedio de uso de 28 a 30 días en una sola persona. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de evitar que ocurra con todas las medidas que estamos tomando y tratando de detectar principalmente a los contactos estrechos de estas personas de riesgo, y como bien dije, dentro de los hisopados son las personas que tienen prioridad, como las comunidades cerradas, como los geriátricos, y los contactos estrechos de positivos mayores de 60 años o que tengan enfermedades crónicas concomitantes, como pueden ser diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios, renales, etcétera.
Doctor, queremos agradecerle especialmente que nos haya podido brindar estas explicaciones de preguntas que la propia gente nos ha ido planteando a lo largo de estas jornadas, en el medio de lo que es el brote, esta situación creciente en el número de casos que usted mismo señalaba, en algún momento iban a llegar. Nos han encontrado en condiciones de una nueva normalidad y por eso aquí la responsabilidad social aparece como una situación central en el convivir con la pandemia en estas condiciones. Queremos agradecerle muchísimo el contacto. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Pablo, y recalcar lo que dijiste al final. La responsabilidad social es fundamental acá. Yo entiendo la preocupación de la gente, que todos quieran testearse. Nosotros testeamos en función de una trazabilidad y un seguimiento epidemiológico protocolizado, pero es muy importante que respeten el aislamiento y que no se hagan estas reuniones sociales que aún, a pesar del aumento del número de casos, los siguen haciendo, porque estamos viendo que todos los positivos que estamos teniendo en los últimos días, más del 85% tienen relación por haberse juntado entre amigos, entre familiares, algunos hasta más de 15 y 20 personas. Y lo venimos diciendo, creo que desde el principio, cuando no teníamos ningún caso, y lo hemos reforzado ahora que tenemos más casos, y bueno, estamos viendo que no se cumple eso que estamos pidiendo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. Bueno, más del 85% de los casos son por reuniones sociales, son por contactos de vínculos estrechos, más de 15 o 20 personas en ese lugar. Eso es lo que ha planteado el doctor Ferrari. Y hay otro elemento central. Hay demoras en la entrega de los hisopados. Cuando no se trata de un contacto estrecho, a veces puede demorar 8, 9, 10 días. Ante esta situación hay que mantener la cuarentena. ¿Qué hacer ante la demora? Hay que mantener la cuarentena. Evidentemente estamos en el peor momento. Vamos a